Si deseas convertirte en una mejor versión de ti mismo, en Empowering Stories encontrarás conversaciones que sin duda te inspirarán. Encantada de conocerte tridimensionalmente más o menos. Me gustaría saber cómo es que contactaste conmigo. A través del LinkedIn, leyendo tus comentarios, me parecieron muy interesantes, muy inteligentes. Después leí tu perfil y me pareció un perfil interesantísimo. Y dije, joder, esta mujer, ¿cuántos mensajes tiene valiosos que podemos compartir en nuestra comunidad? Y nada, me puse en contacto contigo y tiempo te faltó para darme el sí. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Me gustaría saber a qué te dedicas tú. Gracias a ti, corazón. Yo me dedico, lo que paga las facturas, digámoslo así, es el enseñar a las personas a invertir en bolsa. Ajá. Y hacer que el dinero crezca de manera compuesta, con interés compuesto. O sea, mi profesión, digamos, está en creación de riqueza. Mi formación es química, nada que ver. Qué curioso. Y una de mis pasiones, mi pasión es el empoderamiento, sobre todo el femenino. Ajá, qué bonito. Porque creo que nosotras las mujeres podemos cambiar el mundo desde nuestra energía si nosotras nos damos el permiso de acceder a nuestro poder. Y el hacer estas entrevistas se trata de eso, de darle el micrófono a mujeres en general. Hablo de mujeres como energía femenina, no necesariamente cuerpos de hembras, ¿vale? Es energía femenina. Y creo que el mundo necesita escuchar el mensaje de personas normales y corrientes que llegan a la excelencia haciendo pues las cosas que hacen. No es necesario tener un following de 200 millones de personas, ni 80.000 likes al día, ni nada así. Nos podemos inspirar de las personas más anónimas, digámoslo así. Pero todas las personas anónimas deberían tener un lugar desde el que se le escuchara, aunque solo sea una persona, aunque esa persona solo sea yo. Pero creo que es importante que saquemos eso de dentro. Qué bonito. Ana, qué bonita labor. ¿Sí? ¿Te parece? Me parece una labor preciosa porque la verdad es que el empoderamiento y el poder maximizar el potencial que todos tenemos es algo que es muy importante. Que a lo mejor te llega en un momento a través, pues eso, de un acompañamiento de una persona o que hasta ese momento a lo mejor tú no te habías dado ese espacio o ese permiso, ¿no? Para pensar que podías llegar un pasito más allá. Y tú eres una experta en eso, en acompañamiento, en sacar el jugo de las personas, en sacar ese potencial que tenemos dentro. No sé si experta, Ana. Lo que sí que es cierto es que si miro atrás, me he pasado toda mi vida acompañando a personas en diferentes maneras de acompañar. Como enfermera, pues cuidando acompañas. Y en ese acompañamiento de pacientes, pues creo que he aprendido más yo de ellos que ellos de mí. Ha sido un enriquecimiento humano mutuo, porque me han dado unas lecciones de vida asombrosas, pues porque he podido ver cuando era joven, pues cómo era, digamos, la vejez o el final de la vida, que a lo mejor en otras profesiones no tienes esa oportunidad, el nacimiento, los bebés, es decir, ha sido un recorrido de acompañamiento vital en diferentes etapas de la vida que me han aportado pues muchísima perspectiva, muchísima reflexión, muchísima conciencia sobre todo lo que es el ciclo vital y sobre todo en momentos a lo mejor de vulnerabilidad. Y realmente ahí es cuando ves un poco que esa vulnerabilidad a veces se convierte en fortaleza. Entonces, mientras que he estado cuidando, siendo enfermera, he acompañado. Y cuando ya hice el cambio de profesión y me decidí por ser coach, pues sigo acompañando, digamos, desde otro punto de vista,
menos físico y más emocional, ¿no? Pero sí que creo que me ha servido mucho de experiencia todos esos años que la profesión de enfermería me ha facilitado el estar permanentemente en contacto con personas. Qué bonito aprender mientras acompaña ese crecimiento mutuo. El no ver al que está yaciendo en una cama como es mi paciente y bueno, yo estoy aquí cambiando el pañal, sino estoy con otro ser humano aprendiendo yo, recibiendo muchísimo y mirándolo como un igual. Me parece poderosísimo. Poderosísimo, La verdad es que, como era poderosísimo. Estarían encantados contigo. Pues mira, tengo que decir que sí, ¿para qué le voy a engañar? Porque me gustaba mucho y además, bueno, pues cuando era joven era muy divertida, muy alegre, he sido muy gamberra. Y entonces, digamos que también se nutrían, ¿no? de un acompañamiento también pues alegre, positivo, eh, ¿sabes? Y eso, la recuperación de la salud es muy importante. La recuperación de la salud es muy importante, el tratamiento médico, los medicamentos, pero también es cierto que hay esa otra parte de compañía humana y espiritual que ayuda muchísimo a quizás tener un cambio de observador, de vivirlo de otra manera. Fíjate que los que tienen muchísima facilidad son los niños. Los niños, como no tienen ni los prejuicios que tienen los adultos, ni tienen un pasado a lo mejor doloroso en el que refugiarse y expresarse como víctimas, pues realmente están en el aquí y en el ahora y te das cuenta con qué prontitud responden ante el mínimo aliento de empatía, de risa, de conversación. Son muy receptivos los niños, ¿no? Y además el feedback, ¿verdad? Es inmediato y es sincero, que es algo que me encanta, porque un adulto a lo mejor tiene, ¿verdad? Sí. Puede tener su propia agenda y sus propios objetivos, pero en un niño siempre es sincero. Sí, y por ejemplo, fíjate, Claro. con los niños, yo a veces establecía una conexión de invitarles a visualizar, ¿no? Y era increíble cómo entraban a visualizar cualquier situación para evadirse o del dolor o del miedo en esos momentos. Y bueno, era increíble con qué ingenuidad y con qué facilidad podían, a través de un ejercicio de visualización, olvidarse en esos momentos y cambiar un poquito esa emoción, ¿no? Por eso te digo que he aprendido mucho de todos, he aprendido mucho de cualquier etapa vital, de las personas más mayores, pues en muchos casos de su sabiduría y de su experiencia y de su capacidad en muchos casos, no en todos, pero sí en muchos casos, pues de esa resiliencia que ahora está tan de moda, ¿no? Sí, siempre estaba ahí, lo que pasa es que no teníamos palabra para designarla, ¿verdad? Exactamente. En mi caso, muy enriquecedora para aportar a la profesión actual de coach. Bien. ¿Y qué tipo de personas o qué tipo de coaching haces con las personas con las que tratas ahora? Porque Bueno, he leído en LinkedIn que había parte de TDAH, que tengo que leerlo porque las siglas siempre se me bailan en la cabeza, sí, bueno, que es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. eso es, sí. Pues mira, ¿Sí? ¿Es correcto? correcto. Cuando tuve mis hijos, al cabo de un tiempo, ¿no? Pues a los dos les diagnosticaron a uno con trastorno por déficit de atención moderado y a la segunda por un trastorno de déficit de atención con hiperactividad muy acusado. Entonces tuve la oportunidad, claro, de enterarme pues que genéticamente había un porcentaje altísimo de heredabilidad genética, con lo cual yo me enteré que yo era también hiperactiva y entonces pues claro, tuve la oportunidad de interpretar mi vida de otra manera porque daba explicación a muchísimas etapas en las que podía verme reflejada de cómo había actuado o de cómo me podía haber influido, no siempre desde el punto de vista negativo, o sea, también desde el punto de vista positivo.
Y entonces, bueno, pues como vi que era algo que es para toda la vida, es una condición neurobiológica, pues decidí formarme y realmente, bueno, pues estar en todos los foros, hacer un máster, profesionalizarme y poder también tener, digamos, pues la oportunidad de ser, en primer lugar, una buena compañía para mis hijos, porque creo que es una condición que no basta solamente con un enfoque, digamos, médico, sino que es multimodal, porque somos personas que tenemos que tener un abordaje muy holístico, muy integral. En los diferentes momentos de la vida pues vas a poder necesitar un neurólogo, vas a poder necesitar un ajuste de medicación, vas a poder necesitar en algunos momentos de crisis pues un acompañamiento psicológico, pero lo fundamental es que con los padres en casa pues tengas a personas que realmente entiendan, comprendan y empaticen y tengan unas expectativas realistas, ¿no? De qué es lo que se puede esperar en diferentes momentos de la etapa escolar y, bueno, pues ser el mejor pastor para el rebaño. Eso a nivel familiar y personal. Luego, pues bueno, realmente es verdad que es una manera de poder acompañar a personas bien a nivel individual que tengan esta condición o bien a familiares y padres pues, para hacer una labor de psicoeducación. Porque ya con las edades que tienen mis hijos pues he pasado bastantes etapas vitales, más la mía propia, como para poder entender perfectamente cuáles puedan ser sus dificultades, cuáles puedan ser muchas veces con sus inquietudes de cara al futuro o sus propias creencias limitantes. Entonces, eso me permite realmente ofrecer un acompañamiento muy eficaz para las personas que se encuentran un poco a lo mejor perdidas o confundidas, ¿no? con este diagnóstico, con esta condición. Qué interesante lo que me dices, Marta, y a lo mejor voy a decir una burrada, pero bueno, ya me disculpo por mi ignorancia. Pero las cosas que me estás diciendo se pueden aplicar a cualquier hijo de vecino en cualquier familia. Porque a ver quién no pasa por circunstancias vitales complicadas, a ver quién no tiene, bueno, pues algo dentro que le impide rendir al máximo por, yo qué sé, porque sus padres fueron de esta manera o de esta otra o presenció este tipo de cosas. ¿Dónde está la línea que dice a partir de aquí te planto la etiqueta de las siglas, a partir de aquí te pongo 2 etiquetas y hasta aquí no tienes ninguna? Sí, yo siempre digo que en la vida, para cualquier situación vital, la diferencia está en posicionarte en víctima o en responsable. Una vez que dejas de estar en postura de víctima y asumes la responsabilidad de tener tú tu propia libertad de elegir, de cambiar, de elegir mejorar, de elegir y decidir otra cosa para la que te han destinado, para la que te han etiquetado, tienes todas las posibilidades del mundo. Es decir, que si, por ejemplo, contemplamos a través de una película, todos hemos visto, pues hijos de a lo mejor de un padre alcohólico y maltratador, pues uno que sigue el ejemplo y repite el modelo y otro que decide hacer lo contrario. Y han crecido con la misma situación, pero ha habido alguien que ha decidido caminar hacia la luz y no repetir, sino al revés, tratar de ser otra persona, ¿no? Ahí puedo levantar la mano, Marta. Ahí puedo levantar la mano. Ese es el tipo de padre que supongo que escogí para aprender las lecciones que necesitaba aprender en esta vida. O sea que lo entiendo. O sea que se trata de responsabilidad y de conocernos a nosotros mismos y de conocer cómo son los demás y con compasión acompañarlos. Pero eso se aplica a cualquiera con etiqueta y sin etiqueta, ¿verdad? Efectivamente, sí. Y además has dicho una palabra muy bonita, que es la compasión. La compasión que incluso a veces, incluso la practicamos con los demás, pero nos olvidamos de practicarla con nosotros mismos, ¿no? Entonces, Sí. Es algo que no se aprende fácilmente. Yo te diría que el concepto de autocompasión
Sinceramente yo lo he descubierto hace 2 años, porque quizá yo era una persona excesivamente a lo mejor volcada en los demás, a lo mejor conmigo era más exigente o no tenía esa mirada a lo mejor tan cariñosa, ¿no? Y de permitirme, pues bueno, pues yo también soy como ellos, no pasa nada. Y cuando llegas a ese punto es más dulce el camino. Sí, tiene sentido. Fíjate, justo ayer entrevisté a Gladys, una mujer maravillosa, con una fortaleza y un poder impresionantes, y hablábamos de la compasión. Y yo le decía, mira Gladys, yo no era capaz de tener compasión hacia mí misma. No me veía con los mismos ojos con que podía a lo mejor mirar a otros. Y lo que hice fue utilizar a mis hijos como palanca. Y los utilicé, entre comillas, lo de utilizar, de la siguiente manera. ¿Qué es lo que quiero enseñarles a ellos con el ejemplo? ¿Respetarme a mí misma para que ellos aprendan a respetarse a sí mismos? ¿O ser un felpudo? Con lo cual, ellos, ¿qué es lo que están aprendiendo? Que ser un felpudo es lo correcto. Y por amor a ellos fui capaz de salir de ese estado de ser felpudo, o al menos de darme cuenta de algunas situaciones en las que yo me estaba poniendo ahí, y cada día menos, y cada día es cuestión de poner más límites. Uno al día, claro, porque si estás 50 años siendo un felpudo, hombre, al día siguiente no te levantas y dices, hoy soy puerta. Va un poco, ¿verdad? Un poco más despacito. Pues pero lo primero es la decisión. Esto se acaba. Enhorabuena. Pues gracias, pero tú has hecho lo mismo, tú has hecho lo mismo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y yo Has hecho lo mismo y ahora eres capaz de enseñar a otros. Sí, 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 sí. Y bueno, yo siempre digo enseñar o acompañar en su aprendizaje, porque para mí, cuando estoy haciendo formaciones y cuando formo, para mí es muy transversal. Es decir, yo siempre digo que yo en cada formación o en cada acompañamiento aprendo también con ellos y de ellos. Entonces es muy enriquecedor porque hay perfiles muy diferentes, con unas carreras y unos conocimientos increíbles que te dan una perspectiva diferente, y entonces te das cuenta que no importa lo que tú sepas o lo que hayas estudiado, todos somos útiles y los conocimientos de uno pues sirven al otro, ¿no? Entonces hay gente que yo he tenido en el aula con unas carreras y unas trayectorias profesionales muy por encima de las mías y aportan un montón. Pues porque tienen un sentido crítico, porque tienen otras perspectivas, otra manera de ver o interpretar el mundo, y todas son válidas, todas son válidas. Entonces, el aprendizaje realmente es mutuo. Qué bonito el estar abierto a aprender, aunque en una sala se esté en calidad de maestro. Sí. ¿No? Sí. Sí, porque además se genera un clima de que todos entiendan que son importantes, que cada testimonio, cada participación, la implicación en una dinámica, todos vamos a aprender de todos. Entonces también tenemos un poco moralmente, ¿no?, la responsabilidad de poner a disposición de los demás nuestras experiencias, nuestros testimonios. O sea, sería egoísta participar simplemente desde una parte contemplativa y no implicarte tú, porque lógicamente nos privas de tu esencia, de tu aportación, de tu experiencia, con lo cual la riqueza es que todos se impliquen, que todos participen, que todos se muestren, que todos se arriesguen, que todos se impliquen, porque así aprendemos todos. Imagínate un mundo en el que se hiciera eso siempre. Claro. En todos los ámbitos, no solamente en un entorno en el que vas a una clase o a un seminario o a un taller en el que se vaya específicamente a eso, sino imagínate hacer eso a todas horas, en todos sitios. Eso sería el jardín del Edén. Pues sí, porque realmente la motivación aumentaría mucho. Y lo que está claro es que la motivación y la emoción es el pegamento del aprendizaje.
Sin motivación es difícil que haya una apertura y una disposición al aprendizaje, ¿no? Yo creo que no hay ningún niño que se pueda aburrir mientras que está aprendiendo, pero no es lo mismo estar escuchando, atento y quieto cuando eres una persona todavía que necesita movimiento como es un niño, así te sacan a hacer un aprendizaje, digamos, participativo, donde estás experimentando aquello de lo que estás aprendiendo. Tú te llevas a un niño a un jardín para enseñarle algo que tenga que ver con la lección de naturaleza, y al estar en el jardín interactuando con aquello de lo que va a aprender, ¿quién se va a aburrir? ¿Quién no va a aprender? Estoy pensando en las clases de historia cuando yo iba al colegio y nos hablaban de, yo qué sé, de la guerra entre dos países. Y ni siquiera nos enseñaban un mapa en el que se viera dónde estaban los países. Y era la única asignatura que a mí no me gustaba. A mí me gustaban las demás, pero la historia, nada. Y oye, las pobres profesoras hacían lo que podían, evidentemente, y seguro que a ellas les habían enseñado así. Claro que Pero después con los años pensé, ¿pero por qué no nos enseñaban en un mapa? Aquí está Alemania y aquí está Estados Unidos. También y aquí está Japón. Sí, pero adaptado a la edad también, porque no en las mismas edades puedes tener los mismos intereses, la misma capacidad de relacionar, es decir, ajustado a la edad que tienes. Porque hay muchas cosas de historia que se va despertando la curiosidad después de muchos años. Pero cuando eres pequeño, hay muchas guerras y fechas que eso no te dice nada, no saben ni de qué están hablando, no sabes quiénes son sus señores, ni en qué ha trascendido, no tienes capacidad de entender ni de comprender. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Que a lo mejor lo que te hace falta es tener una inteligencia emocional. Tengo. Distinguir las emociones, que eso lo tenemos todos desde pequeños. Quizá eso sea mucho más útil a determinadas edades que saberse de memoria la lista de los Reyes Godo o las guerras, ¿no? Pero sí saber por qué me enfado, cómo reacciono, qué es lo que me hace saltar, porque eso al fin y al cabo te va a pasar todos los días con los compañeros. Y eso yo creo que sí te interesa más, ¿no? Pero bueno, va cambiando. Totalmente. Con los hijos lo que hicimos con nuestros niños fue, sea lo que sientas, lo veo y lo escucho. Puedo no compartirlo, eso no importa, pero lo acepto, te veo. Y puedes sentir lo que sea, porque ¿quién porras soy yo para decirte no te sientas así, no estés enfadado o no te tires por el suelo? Chicos, ¿verdad? Bueno, si te quieres tirar por el suelo, pues mejor para ti. Una de las definiciones, que muchas y todas son muy bonitas, que a mí me gusta más de amar, es dejar aparecer al otro. En lugar de tú tienes que ser así porque así me muestras tu amor a mí, porque estas son ¿verdad? Los cajones que yo quiero que conformes. Qué bonito si todos dejáramos al prójimo ser como son, ¿verdad? Y sobre todo a nosotros mismos. Cuéntanos alguna historia, si puede ser, si puede ser. Cuéntanos alguna historia de estas que es ¡wow! De alguien que de repente descubriese algo sobre sí mismo y a partir de ahí, no sé, brilló la luz de otra manera para esa persona. Algo que te haya llamado a ti poderosamente la atención. Una historia de estas de ¡oh! Fíjate. Hay muchas. No, me costaría decir... ¡Qué bien! ¡Qué bien! Sí. Realmente... ¿La última? La última. Bueno, fíjate, hay varias personas que lo expresan, no sé por qué, igual que a lo mejor en el entorno del hospital hay expresiones que se asemejan cuando los pacientes quieren expresar un dolor o una sintomatología y recurren a unas mismas palabras y coinciden en la manera de expresarlo. Pues en estos acompañamientos al final, cuando llegan a sus objetivos y logran lo que se han propuesto y se sienten que han sido ellos los que lo han conseguido y lo han logrado, te dicen, esto es magia. Esto es magia, te dicen, ¿no? ¡Qué bonito! Y yo les digo, es que la magia eres tú. Claro, te dicen como si tú hubieras hecho algo, ¿sabes? Esto es magia. Sin embargo, lo que
no se dan cuenta es que han sido ellos que se han dado ese permiso para tomarse ese tiempo e invertir el tiempo en un desarrollo personal, en tomar conciencia, en reflexionar, en poder observar las situaciones con otra perspectiva, tener ese cambio de observador, que es lo que te permite poder hacer algo diferente y responsabilizarte de tus decisiones, ¿no? Para generar un cambio. Esa es la magia, en definitiva, del coaching. Me imagino que si ahora volvieras atrás y estuvieras al lado de alguien en su lecho de muerte, a quien hubieras acompañado a darle la vuelta a su vida y a vivir desde la magia, esa persona diría, este cuerpo se agota, pero lo he usado con tanta plenitud que como que me da igual. ¿No te parece que sería así? Exacto. Y mira, cuando tú al principio de la entrevista, ¿no?, me hablabas de que te gusta, digamos, las personas anónimas que no tienen perfiles estelares y que no son influencers ni famosas, pero que, bueno, pues que tienen cosas que contar y que tienen algo bonito que ofrecer a los demás. Yo he sentido eso con muchos pacientes, realmente, que dices, bueno, con su testimonio, en cómo han vivido, ¿no?, lo que les ha tocado, a mí me han dado lecciones de vida. Es decir, he aprendido mucho de ellos también, ¿no? Con qué dignidad han afrontado, digamos, ese estado de ausencia de salud, temporal o definitiva, porque son personas, no son pacientes, son personas que temporalmente están con una alteración de su estado de salud, pero siguen siendo personas. Qué gran diferencia, qué gran diferencia. Y sobre todo en momentos tan vulnerables como es estar en un hospital. Sí, también tengo que decir que a lo largo de los años, por ejemplo, en el hospital, sí que vi un cambio en general de actitud, porque cuando yo empecé, al ser jovencita y poder acompañar a gente muy mayor, pues claro, era gente que procedía de una generación mucho más dura, que habían vivido en unas condiciones mucho más adversas y eran mucho más resilientes y más duros. Porque, fíjate, recuerdo una anécdota. Sí. Recuerdo una anécdota cuando yo era estudiante, ni tan siquiera había acabado la carrera, era estudiante de segundo de carrera y fui a canalizar una vía intravenosa a un señor pues, bastante mayor y bueno, pues todavía iba con esa inseguridad, ¿no? Y yo siempre he sido muy cariñosa, entonces le acariciaba la mano y decía, no quiero hacer daño, voy a hacerlo lo más tal posible, y le acariciaba, no voy a hacer daño, a ver, me dice, vale, y entonces me miraba a tierra y me decía, hija, ¿cómo me vas a hacer daño tú si yo estaba en la división azul? Y yo no sabía ni lo que era aquello. Yo escuché aquello y después me informé de lo que era haber estado en la división azul. Madre mía, madre mía. Entonces, claro, sí que es cierto que en los primeros años de profesión, cuando atendía a una población más adulta, era una población más sufrida, más fuerte. Que conforme, digamos, vivimos con unas necesidades básicas cubiertas y tenemos, digamos, un mayor confort de vida, pues nos volvemos todos más blanditos, claro. Si tú vives con calefacción todos los días y calefacción en un día de frío de invierno lo pasas fatal, pero si has vivido siempre sin calefacción, pues el día que la tienes, ¿sabes? Esa es la diferencia que he podido observar. Pero oye, bendita calefacción y bendita ducha de agua caliente. Lo que podemos hacer quizás, Marta, es sentir agradecimiento por ello. Ahí está, ahí está. Lo que pasa es que te das cuenta que al igual que ha pasado con la pandemia, pues hasta que no te faltan ciertas cosas o cierta seguridad, no valoras lo que tenías y lo dabas por hecho. Y no hay que dar nada por hecho. Fíjate, hay un libro de Rhonda Byrne, la que escribió El secreto, que se llama La magia. Ahora que hablábamos de magia. Y el libro este de la magia es un libro sobre el agradecimiento. Habla unos capítulos sobre cómo funciona el agradecimiento, las ondas que generamos cuando sentimos gratitud, cariño, compasión, todo ese tipo de emociones, digamos, de alta vibración. Y luego hay una serie de ejercicios para realizar durante un mes.
Yo los hice uno al día y la magia que iba apareciendo en mi vida, impresionante. Y cuántas cosas aprendí que, como dices tú, lo damos por sentado. Un día, por ejemplo, creo que fue el que más me chocó. Decía, camina por una acera, mira a tu alrededor y da gracias por todo. Da gracias por la acera, por la carretera asfaltada. Da gracias por las farolas de la calle. Y desde entonces mi vida nunca ha sido lo mismo, porque ahora digo gracias hasta por los bolígrafos, que tengo un cajón lleno de bolígrafos y hay quien me contaba, yo tuve una pluma durante toda mi vida y solo una. Y cambia la perspectiva y, oye, todos podemos revisitar, si no es ese libro, podemos revisitar 10 motivos por los que hoy me siento agradecida. Tú, desde luego, eres un motivo así de grande por el que hoy estoy agradecida, Marta. Qué bendición hablar contigo. ¿Cuánto has aprendido? Me gustaría en privado. Claro, claro, ya sabes dónde estoy, porque donde pones la palabra, ahí está el pensamiento, el corazón y tus acciones. Y eso se nota. Eso se nota. Y haces así sentir seguridad, porque como tú estás en quien eres tú y no le pides permiso a nadie, y desde ahí puedes ser quien eres tú, el que está a tu alrededor se siente el permiso de hacer lo mismo. Y eso empodera mucho. Así que bendita seas, Marta. Ojalá tengamos muchas Martas por el mundo cada vez más. Seguro que no se conocen, tiene que haber muchísimas. Y ya has entrado en mi vida, ya no puedes irte así. Ya tienes que seguir conectada conmigo. Por siempre, jamás. Y cuando el resto de las personas que estén viendo esta entrevista o que la vean en el futuro, cuando quieran contactar contigo, ¿dónde les decimos que vayan? Pues mira, mi página web se llama Humaniza Salud, LinkedIn, y el teléfono 629 20 84 74. Con el 34 delante, si alguien llama desde fuera de España. Eso es. Es que, chica, con Zoom estamos en todo el mundo entero. Pues es verdad, es verdad. Yo que era poco partidaria de las redes sociales, tengo que reconocer que tienen muchas ventajas. Bien utilizadas. Marta, corazón, muchísimas gracias. Un placer. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chao. Hasta la próxima. Un besazo, reina. Adiós.